¿Qué es la gratitud? La gratitud pareciera ser que el día de hoy es una cualidad del ser humano que se está perdiendo. Y la palabra gratitud viene de la raíz indoeuropea, más antigua que el latín. Viene de la raíz indoeuropea gewere, que significa adorar, entrar en contacto con lo divino. Miren esta definición de la palabra gratitud: adorar, entrar en contacto con divino. Y no consiste en pagar ese favor a alguien con otro favor igual, no, sino que consiste en mostrar afecto. Diga conmigo: afecto, reconocimiento, y guardar en la memoria ese acto de generosidad. Decía el filósofo Lao Tse, Lao Tse, decía que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y cuando vamos a la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 15, nos dice así. Colosenses capítulo 3, versículo 15, nos dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Cuántos quieren la paz del Señor en sus corazones? Para las deudas, ¿cuántos quieren tener paz? Ante la enfermedad, ¿cuántos quieren tener paz? Ante el mañana, ¿cuántos quieren tener paz? Yo creo que todos queremos tener paz, pero dice: la paz de Dios guarde vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Pero concluye diciendo, para que haya paz, nos dice: sed agradecidos. Y subraye esa frase en su Biblia, estas dos palabras: sed agradecidos. Y es que, como les decía, pareciera que el día de hoy esta cualidad en el ser humano de ser agradecido se está perdiéndose. Se está perdiendo porque ya no somos agradecidos, nos consideramos a veces hasta merecedores de las cosas. Nos consideramos a veces como que no le debemos nada a nadie. Pero la palabra de Dios nos dice: somos deudores. La palabra de Dios también nos dice: consideraos los unos a los otros como si tu hermano fuera superior a ti mismo. Y es que a veces nosotros nos consideramos los superiores y nuestros hermanos los inferiores. Nos consideramos como que Dios nos debe a nosotros el que seamos bendecidos, como que si Dios nos debiera que Él nos escuche en nuestras oraciones, como si Él fuera nuestro niño de mandadero. Pero Dios es Dios y nosotros somos polvo. Y debemos aprender a ser agradecidos por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que vivimos y por lo que no vivimos, por lo que hemos soñado y hemos alcanzado y por las cosas que han llegado a nuestras vidas. Volvamos a despertar esa actitud de agradecimiento en nuestros corazones, iglesia. ¿Usted recuerda a la persona que le presentó a Cristo Jesús? ¿Usted recuerda quién le llevó a los pies de Cristo? ¿Y cuál es su actitud con esa persona? Tal vez algunos de ellos, de los que nos han hablado de Cristo, tal vez ellos el día de hoy no estén en los caminos del Señor y los vemos y decimos: mira, los caminos del Señor es para valientes, no todos terminan la carrera. Y nos sentimos orgullosos y no tenemos esa cualidad de agradecimiento a esas personas que nos arrebataron de las garras de la condenación. ¿Usted recuerda al pastor que le bautizó a usted, que lo llevó a las aguas? ¿Lo recuerda? ¿Y cuál es su actitud hacia él? ¿Todavía tiene ese agradecimiento o simplemente, lo recuerda, era bonito pastor? Pero la gratitud no solamente es la gratitud no es solamente una actitud, sino que la gratitud se tiene que demostrar con actos. Al igual que el amor se demuestra con actos, así también la gratitud debe demostrarse con actos. ¿Cuál es su actitud de gratitud hacia las personas que le han bendecido? Hacia aquella persona que le recomendó para conseguir un trabajo. O tal vez solamente le ayudó a conseguir un trabajo, usted le dijo gracias y se olvidó y nunca más le escribió, nunca más le llamó, nunca más tuvo esa actitud de gratitud. Ha habido personas que tal vez nos han bendecido con comida cuando no teníamos que comer. ¿Y cuál ha sido nuestra actitud ahora que estamos bendecidos? Ha habido personas que nos han abierto puertas para trabajar y hoy estamos bendecidos, gloria a Dios, pero ellos tal vez no están bendecidos. ¿Y cuál es su actitud? Y olvidamos que no hay que patear la vaca de la cual tomamos la leche. Mi abuelita, por parte de mi mamá, le encantaban los refranes y los dichos.
Y ella decía, nadie chupa de la teta de la vaca y patea a la vaca y mata al ternero. Hay que ser agradecidos. ¿Y sabe qué? El ser agradecidos nos trae muchas bendiciones. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios, lo que leímos al inicio, no se olviden, la paz de Dios embargue vuestros corazones, gobierne por completo. Y yo les decía, paz, ¿qué significa la paz de Dios? En todo aspecto de nuestras vidas. Pero para alcanzar a tener esa paz, esa confianza, esa seguridad, ¿qué es lo que necesitamos ser? Dice ser agradecidos. Amén. Y hoy tenemos que aprender a ser agradecidos con las personas a las cuales Dios ha tocado su corazón para bendecir nuestras vidas. Amén. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 7, el ser agradecidos era parte de la doctrina del pueblo de Israel. ¿Sabía eso? Era parte de la doctrina del pueblo de Israel el ser agradecidos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 hasta el 7 dice: oye Israel, lo que les voy a leer, usted al costado de esos versículos puede escribir la palabra Shema, S-H-E-M-A, Shema, y Shema se traduce como el oye Israel, atento, obedece esto Israel. Y continúa la lectura. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos es? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás. ¿Qué dice? Y las. Diga fuerte, y las. Y hablarás de ellas estando en ¿dónde? Andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Les decía que el ser agradecidos era parte de la doctrina. Y no solamente doctrina, sino que era parte de la cultura del pueblo de Israel. Porque ellos sabían que el ser agradecidos, en especial con Dios, les aseguraba tener bendición y mantener la bendición que Dios había dado a Abraham. Y la Biblia dice que Abraham era un hombre riquísimo, pero no era riquísimo por sí mismo, sino que era riquísimo porque Dios le había bendecido. Abraham oraba en el desierto. Mire, Abraham vivía en el desierto, no vivía junto a un río, en los valles verdes y fructíferos. Abraham vivía en el desierto, pero en el desierto no sé de dónde sacaba pasto para su ganado, alimento para sus criados. Mire que cuando vienen e invaden Sodoma, la Biblia dice que Abraham tomó de sus criados e hizo un ejército. Imagínense cuántos criados, cuántos empleados tenía Abraham. Tenía cientos para crear un ejército solo con sus empleados y libertar a su sobrino Lot de las manos de los reyes enemigos. Ahora, con eso creció el pueblo de Israel y hasta el día de hoy todo el pueblo de Israel es bendecido. En el año 1948 declararon como nación a Israel y el último voto lo dio la nación de Ecuador, gloria a Dios, para que las Naciones Unidas reconozcan al pueblo de Israel como una nación. Por eso Ecuador ha sido bendecido y guardado hasta el día de hoy. Y hay que seguir orando por Israel. Pero Israel, al cabo de 5 años, se volvió una nación próspera, de la nada. En el desierto que le dieron, ellos involucionaron en las ciencias, en la tecnología, en gobierno, en la economía y en la milicia. Pelearon al primer año de su institución contra 6 ejércitos en la guerra de los 100 días. ¿Y saben qué? Vencieron. Han tenido que enfrentar sin número de opositores, pero hasta el día de hoy ellos siguen saliendo avantes. Tal vez decimos, los chinos crearon primero la vacuna, o los rusos, los alemanes, los ingleses. No, ellos tenían ya más pronto un antídoto, una vacuna para combatir el COVID. ¿Por qué ellos tienen tanta gracia y tanto favor? Y es porque ellos saben que hay que ser agradecidos.
Ahora estaba viendo, comparando en mi corazón esta cualidad del pueblo de Israel, esta doctrina, esta parte de la cultura de ellos, el ser agradecidos. Estaba comparando con la iglesia actual, y me di cuenta de esto, que la iglesia contemporánea ya no tiene esa característica de ser agradecidos. ¿Cuántos son agradecidos por Dios, por Jesús? ¿Cuántos están agradecidos con Jesús por morir por nosotros en la cruz del Calvario? Le pregunto, ¿y qué ha hecho usted por agradecimiento? ¿A cuántas personas usted le predicó del Evangelio? ¿A cuántas? ¿Cuántas personas usted las predicó, les hizo aceptar a Cristo y las trajo hasta la iglesia? A eso nos bastó. Entonces, ¿dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está el genuino amor? Y como les decía al inicio, el agradecimiento se demuestra con obras. Tal cual el amor. Por amor a mi esposa, para señal de mi amor, le compré un anillo de compromiso que tiene que representar 2 meses de sueldo. Por si acaso, si usted se quiere casar, no compre esos anillos de $1. Eso se hace por amor. El amor se demuestra. Jesús demostró su amor por la humanidad. El Padre demostró su amor, y por eso está Juan 3:16, porque de tal manera amó, dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Y nosotros decimos, sí, yo le amo a Jesús, estoy agradecido con Dios porque me ha bendecido, me ha ayudado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora la pregunta es, ¿qué ha hecho usted en consecuencia de su agradecimiento por la salvación que ha recibido de parte de Dios? Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículos 2 hasta el 3. Mateo capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Escuche, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros el día de hoy, iglesia. Esa voz que clama en el desierto. ¿Por qué? Por agradecimiento. Jesús nació a través de la concepción virginal, a través de María, creció, y cuando tuvo la edad de 30 años se acercó al río Jordán, donde estaba Juan el Bautista bautizando, y Jesús se acercó, y Juan el Bautista le dijo: yo no soy digno de bautizarte, yo necesito que tú me bautices, porque tú vas a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y Jesús le dijo: no, hazlo, porque tiene que cumplirse la palabra. Y luego que salió de las aguas, el Espíritu le llevó a Jesús 40 días por el desierto para ayunar y ser tentado por el enemigo. Y el enemigo le tentó 3 veces, y las 3 veces Jesús lo venció por medio de la palabra. Por medio de la palabra de Dios, diciendo: escrito está, escrito está. Al salir del desierto, Jesús principia su ministerio y llama a los 2 primeros de sus discípulos, a Pedro y Andrés. A Pedro le dice: ven, sígueme, porque haré de ti un pescador de hombres. Y a Andrés le dice: desde hoy en adelante verás los cielos abiertos. Luego escoge a sus 12 discípulos. Cuando ya tienen a sus 12 discípulos, a los 12 del patíbulo, los lleva a las bodas, a un matrimonio que había en la ciudad de Caná de Galilea. Ya al 7º día se había acabado el vino, y le dice María, la que engendró a Jesús, le dice: mira, se acabó el vino. Y Jesús le dice: hasta aún no llega mi hora, por si acaso. Pero María dice: haz algo, por favor. Y Jesús manda a traer unas 12 tinajas de agua y dice: presentadlas ahora al copero, al mayordomo de las bodas. Y el mayordomo saca de esas tinajas que estaban con agua, pero se había convertido en vino. Y ese fue el primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue el propósito? ¿Honrar a María? No, el propósito fue demostrar a sus discípulos quién era Él, que Él tenía el dominio sobre la naturaleza entera. Y así empieza su ministerio, mostrando que Él es Dios sobre toda la naturaleza. Luego Jesús sale y comienza a predicar por las ciudades de Canaán y de Galilea, por Jerusalén, y los enfermos eran sanados, los que tenían espíritus inmundos eran liberados, y comenzó a predicar en la sinagoga diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para sanar enfermos, para perdonar libertad, para consolar a los abatidos de corazón. Y ¿sabe qué? Eso sigue haciéndolo Él hasta el día de hoy.
Eso sigue siendo Dios hasta el día de hoy. Una ocasión Jesús subió al monte, que está al lado oriente del mar de Galilea, y comenzó a predicar el sermón del monte. Duró 3 días ese sermón. El sermón, la prédica más larga, el culto más largo registrado en la historia. 3 días Jesús tuvo a toda la gente ahí predicándoles, y en medio de su sermón predica sobre las bienaventuranzas. Y les dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que creen en mi palabra, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es la tierra por heredad. Y Jesús comienza a predicarles, y luego multiplica el pan y los peces y da alimento a más de 5,000 personas. Luego de ello comienza a sanar a ciegos, a leprosos. Caminando de Samaria a Jerusalén, una mujer sirofenicia va atrás Jesús y le dice: Jesús, hijo de David, de misericordia, ayúdame. Y Jesús la ignora, y seguía esta mujer sirofenicia molestándole, insistiéndole: Jesús, ayúdame. Sus discípulos le dicen: atiéndela para que no nos moleste. Y Jesús se da la vuelta y le dice: ¿qué quieres? Y la mujer dice: Señor, tengo mi hija que está enferma. Y Jesús le dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Está haciendo una perra esta mujer. Pero esta mujer no se resiente por ello, sino que le dice: Señor, pero los perros aún de las migajas que caen de la mesa comen. Y Jesús dijo: grande es tu fe, mujer, grande es tu fe. Por eso anda, porque tu hija este momento es sanada. Ese fue Jesús. Ese es el Jesús del cual nosotros predicamos. Ese es el Jesús que nos ha salvado. Ese es el Jesús que nos ha redimido. Ese es el Jesús que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese es Él que está aquí hoy a la mesa. Gloria a Dios. Jesús caminó sobre las aguas. Los discípulos, después de haber tenido ese culto larguísimo, Jesús les sube a la barca y les dice: vayan al otro lado del mar de Galilea. Y los discípulos le dicen: ¿y tú? Y Jesús dice: yo me voy a quedar orando un tiempo más. Pero era la única barca. Pero Jesús no necesitaba barcas para cruzar el mar. Él es Dios. Es así que a medianoche, cuenta la palabra del Señor, se desata una tormenta y los discípulos estaban luchando en la barca contra la tormenta para no naufragar. Y había una leyenda entre los pescadores hebreos. Y es que si en medio de la noche, en medio de la tormenta, ven fantasma en el mar, significaba que todos iban a morir. Y Jesús les fue a dar una broma, porque Dios es bromista. Nada más vea cómo creó al hipopótamo, algo ridículo, pero es que son las bromas de Dios. Y Jesús desata una tormenta y comienza a caminar sobre las aguas así, todo tranquilo y avante, en medio sobre la tormenta, caminando. Y los discípulos están ahí luchando en alta mar, luchando para no naufragar, no morir. Y en eso ven como un fantasma acercándose. ¿Qué cree que ellos dijeron? ¿Qué cree que ellos pensaron? Nos vamos a morir, aquí se acabó todo. Nos vamos a morir. Pero en eso en lo que los discípulos estaban desesperados, Jesús levanta la voz y les dice: ¡hey, chicos, muchachos, tranquilos, soy yo! Y Pedro le dice: ¿eres tú? Y Jesús le dice: sí, soy yo. Entonces, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Yo, como bruto, todo este tiempo usando barco para ir a pescar, pudiendo caminar sobre las aguas para pescar. Y Jesús le dice: vente. Y Pedro me imagino, se baja de la barca así con cuidado, así tanteando a ver si no se hunde, y comienza a caminar sobre las aguas. Pero en ese momento pierde de mirar la vista de Jesús y empieza a mirar la tormenta. Dice la palabra de Dios que Pedro se ahogaba, y en eso llega Jesús y le toma, me imagino yo, le toma de los pelos y lo levanta y le dice: ¿qué pasa, hombre? Hombre, poca fe, no quites tu mirada de mí. Y hoy nos dice Jesús, nos dice Dios una vez más: no quites tu mirada de mí. Yo soy el que te libro de las tormentas. Gloria a Dios. Una ocasión llega un mensajero donde estaba Jesús.
Estaba en Jerusalén y llega un mensajero de Betania y le dice: Jesús, mandan a llamar tus amigas Marta y María y Lázaro, que vayas donde ellos porque Lázaro está muy enfermo y está a punto de morir. Y Jesús, a propósito, se demora unos días más y viaja a Betania. Y cuando llega a Betania, llega a la casa de sus amigos de Marta, María y Lázaro, estos tres hermanos. Y cuando llega a la casa de ellos, están llorando porque Lázaro había muerto. Jesús se tardó 7 días. Marta se acerca, le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y ella da una clase de teología avanzada, más que la que muchos aquí sabemos. Dice: yo sé que resucitará en el día postrero. Y Jesús le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. En eso María sale llorando del funeral, del sepelio, porque habían enterrado a su hermano. Jesús va tras ella, va donde lo sepultaron, y la gente dice: mira cómo lo amaba. Y ahí se cuenta que Jesús lloró. Pero en eso Jesús empieza a orar y dice: Padre, gracias te doy, porque yo sé que tú me escuchas. Y levanta la voz Jesús y dice: Lázaro, vete para acá, hombre. Versión Fernando Morocho. Y sale Lázaro ahí, así saltando, todo envuelto en un sudario. Y Lázaro resucita. ¿Cuánto tiempo se demoró Jesús? ¿Cuánto tiempo se demoró Jesús en llegar a esa ciudad? 3 días. 7 días. 7 días. Por eso Lázaro estaba muerto. ¿Cuántos días? 3 días. 4 días se quedó Jesús ahí y llegó al 7º día. 7 días. Y como les dije, a veces pensamos que Él llegó tarde. Pero Dios nunca llega tarde. ¿Pero por qué permitiste que mi hermano muriera? Le dijeron: tu hermano va a resucitar. Y a veces nosotros vamos a decir: Señor, ¿por qué permitiste que yo sufriera esto? ¿Por qué permitiste que yo atraviese aquello? Y Dios nos dice: si crees, verás mi gloria. Cierra sus ojos, levanta sus manos al cielo, por favor. Cierra sus ojos,